día de hoy estamos sentados junto con Tatiana Galevich. Ella es una abogada con muchos años de experiencia. Ella estudió Derecho en la Libre de Derecho y obtuvo una maestría en la Universidad de Fordham en Nueva York. En el presente, ella se dedica a hacer traducciones que se basan principalmente en cosas legales. Buenas noches, Tatiana. Hola, mucho gusto. Es un gusto que puedas estar acompañándome esta noche para discutir sobre este tema de la justicia. Espero te sientas extremadamente cómoda y quiero que sepas que aquí nadie es juzgado y puedes hablar con la verdad. Cualquier duda que tengas o cualquier comentario que me quieras hacer, por favor házmelo saber y te lo contestaré con mucho gusto. El día de hoy vamos a discutir sobre qué es la justicia. Perfecto. Yo, como una persona ignorante y una persona a la que no sabe nada, no sé lo que es la justicia y por eso acudo a ti, una experta en el derecho. Pero antes de que comencemos, quiero saber si en realidad sabes lo que es la justicia. Creo tener una idea bastante buena de lo que es la justicia, sí. Ok, bueno, entonces comencemos. Para ti, ¿qué es la justicia? La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Ok, entonces tú me estás diciendo que la justicia es darle a alguien lo que en realidad le corresponde. ¿Es así? Correcto. Y entonces, ¿qué es esto que nos corresponde a nosotros? Pues ahí vas a tener que ver en qué entorno te manejas, en qué percepto estás queriendo hablar. Por ejemplo, en alimentos, todos tenemos derechos a alimentos. Educación, todos tenemos derecho a educación. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y vivimos en un país libre y democrático. ¿Correcto? Correcto. Bueno, entonces lo que me estás diciendo es que nosotros tenemos el derecho a comer, tenemos el derecho a una educación, a vivir tranquilos, felices y así. ¿Es correcto? Correcto. Y entonces, estas cosas que nos corresponden, ¿quiénes deciden qué es lo que nos corresponde a cada uno? O sea, ¿quién decide qué es lo que te corresponde a ti? Por ejemplo, a mí me puede decir alguien que me corresponde comer esto y alguien le puede decir que le corresponde correr esto otro. ¿Quién es esa persona que decide qué es lo que a uno le corresponde? Bueno, yo creo que esto es un concepto que viene desde la sociedad. La sociedad expresa a sus gobernantes qué es lo que creen que les corresponde y los gobernantes, en base a ciertos preceptos legales y demás, nos pueden dar las directrices y las guías de qué le corresponde a cada quien. Ok, entonces tú lo que me estás diciendo es que en base a cada sociedad y en base a cada persona, lo que nos corresponde a cada uno va cambiando. ¿Es así? ¿Correcto? Ok, entonces, si nosotros, como somos de la Ciudad de México, decidimos que nos corresponde cierta cosa, pero en el otro lado del mundo, en China, que ellos tienen diferentes ideas de la vida y diferentes cosas o perspectivas de qué es lo que nos corresponde a cada uno, dicen que les corresponde algo más, ¿es diferente este término de justicia o sigue siendo el mismo? Quizás pueda empezar a variar un poco. Y en este caso, ¿tú cómo crees que varía este término? Bueno, como tú dices, es una comparación válida. Eh, Siendo seres humanos uno pensaría que nos corresponden las mismas cosas, pero sí, dependiendo de la sociedad va a variar un poco el que le corresponde a cada quien, porque todo se va a basar en la cultura en la que tú vives. Entonces podemos decir que la justicia en México no es la misma justicia que la que existe en los Estados Unidos y la que sí existe en China. Probablemente. Ok, y entonces si tú me dices esto, ¿cómo sabes tú exactamente qué es la justicia si lo que él piensa la gente en Estados Unidos es una definición diferente porque a ellos les corresponden otras cosas a las que nos corresponden a nosotros? Bueno, yo creo que siempre va a haber una controversia entre las creencias, entre las culturas, entre las sociedades con respecto a este principio. ¿Y cómo crees que eso sea? Pues dependiendo de la sociedad en la que vives, de la cultura en la que has nacido, del país, eh, los preceptos de justicia van a variar un poco. Existen países, por ejemplo, islámicos, donde las mujeres todavía no tienen ningún derecho, entonces ahí, conforme a sus leyes, evidentemente a ellas no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a mostrar su rostro,
no tienen derecho hasta hace muy poco tiempo a acudir a un estadio de fútbol, cuando aquí en México o en Estados Unidos quizás las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. La justicia es equitativa para ambos sexos. Entonces, dime si estoy incorrecto. Yo de lo que entendí con lo que tú me dijiste, entonces es que la justicia no es como lo que nos corresponde a nosotros, sino lo que es dado de una manera como de igualdad. Cómo somos tratados nosotros y qué es lo que nos merecemos unos con otros. O sea, como tú me dijiste el ejemplo de las mujeres islámicas, entonces ahí la justicia no es en realidad lo que nos corresponde, sino lo que en realidad es dado a nosotros. Correcto. Correcto. Entonces, ¿tú qué crees que sea la justicia? ¿Tú sigues creyendo que la justicia sea lo que nos corresponde o crees que sea en base a la cultura, en base a nuestra sociedad, en base a lo que nosotros pensamos, o si en realidad no existe justicia en este mundo? Yo creo que la justicia, ahora que lo mencionas y demás, es un término muy subjetivo, es decir, para cada quien va a ser algo diferente. Algo diferente. Y entonces tú dime, entonces, ¿para ti qué es la justicia? Pues para mí la justicia quizás podría modificar un poco la definición, ya que comparado con otros países del mundo o en otras sociedades o inclusive dentro de la misma república, conforme a otros estados, sí todos vamos a recibir cosas distintas y pues sí, solo Dios podrá juzgar qué le corresponde a cada quien. Yo creo que como seres humanos y como personas cívicas viviendo dentro de una sociedad tenemos que llegar a un acuerdo en qué es lo que nos corresponde a cada quien, cuáles son los derechos que vamos a tener y qué es lo justo. Antes de que llegue otra pregunta mía, me comentaste algo que me interesó mucho sobre Dios, que Dios decide qué es lo que nos corresponde a cada uno. Entonces, si Dios decide qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, las personas que no creen en Dios o las personas que no son religiosas, entonces no tienen justicia porque no son dadas a lo que le corresponden, ¿o estoy incorrecto? No, esto es correcto. Era un decir, o sea, que existe una fuerza más allá de nosotros que sería el único que podría decidir. Entonces podemos llegar a decir que en realidad no sabemos qué nos corresponde a cada uno, sino es una intuición que nos hace pensar que esto es lo correcto. Correcto. Entonces podemos llegar a definir que la justicia no es algo que nos corresponde. Pues después de esta plática que he tenido contigo, creo que sí podemos llegar a esa conclusión. Y entonces llega otra pregunta que me da mucho interés saber tu opinión en esto. ¿Tú crees que en realidad la justicia existe? No sé la respuesta a esa pregunta. Bueno, en mi opinión, yo creo que, como tú lo mencionaste antes, la justicia para cada quien varía en diferentes formas. Para ti, para la definición que podemos encontrar en el internet puede ser esta, pero para ti puede ser esta, o para alguien del otro lado del mundo puede ser otra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Pero entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que en realidad es la justicia, podemos igual llegar a la conclusión de que si yo falto un día a una clase y quiero tomar el examen, eso puede ser justo. Para ti sí. Para mí sí, pero tal vez al profesor, él piensa que yo me salté la clase, pero él piensa que entonces no es justo que yo tome el examen porque me salté la clase. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces ahí, pues la justicia para cada quien es una diferente. Entonces podremos decir que la justicia no tiene un significado en sí propio ni fijo, sino es un significado que varía en diferentes personas y en diferente gente. Sí. Ok, entonces podemos llegar a concluir que la justicia no es algo que nos corresponde, no es algo que sea en base a la cultura, ni a la sociedad, ni en lo que uno piensa, sino en qué crees que pueda ser basado la justicia. ¿Cómo podemos definir tú y yo qué es la justicia? Bueno, yo creo que sí debe de haber algunos principios fijos que todos debemos de observar en cuanto a la justicia para poder observar una convivencia pacífica entre todos, porque si cada quien hace lo que quiere con el argumento de que la justicia, para él lo justo es eso, pues no vamos a llegar a ningún punto. Entonces viene el establecimiento a la mejor de reglas. Y lo justo, la justicia, derivaría de esos preceptos a la mejor.
como tú decías, si la política de la escuela es que si tú faltaste a clase y tu falta no está justificada, tú no vas a tener derecho a ese examen, aunque tú sepas y creas que es justo que lo tomes porque estabas verdaderamente enfermo o porque tuviste que ir a atender un asunto que tenías que atender en ese momento, o porque alguien no te pudo llevar a la escuela y no pudiste llegar, o porque se descompuso el coche. Sin embargo, para que sea justo para todos los demás, tú no vas a tener derecho a retomar ese examen. Entonces ahí la justicia varía un poquito. Persona. Y regresando más al tema sobre las leyes, que si estas leyes que están creadas para la justicia en teoría de cada persona, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. No son seguidas por la corrupción, como es la que hay en muchos países, o porque alguien no vio algo o toda la información no fue relevada. ¿Tú crees que entonces las leyes ya no sirvan para ser justo, para hacer justicia, sino más para tener un orden en la sociedad? No, yo creo que sirven para tener, o sea, sí, como tú dices, para tener un orden en la sociedad, y que debe de haber los gobernantes que nosotros elegimos que van a encargarse de que esas reglas que van a mantener una convivencia y que van a hacer que la vida sea justa entre unos y otros, tengan que ejecutar la ley y hacerla valer, y habrá consecuencias para aquel que no la observe. Y te lo pregunto una vez, entonces, ¿tú crees que esto sea el caso, pongámoslo por ejemplo, en nuestro país, de que hay justicia para todos? No, yo creo que definitivamente a nosotros nos falta todavía mucho, pero el problema radica en muchos otros problemas, no en la falta de justicia, sino en la falta de observancia y en la falta de civismo de muchas personas que creen que están por encima de todo, y no necesariamente que es lo justo para ellos, sino que no les importa el precepto de la justicia. Estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, llegamos a la conclusión de que, como tú dijiste, estabas mal en lo que tú al principio pensabas que era la definición de justicia, ¿es así? Correcto, sí. Entonces tú ya piensas de otra manera diferente a la que pensabas antes sobre qué es la justicia. Sí. Y dime, entonces, ¿cómo crees que pueda ser la diferencia entre una definición que dices tú y que digo yo de la justicia? Yo creo que el concepto de la justicia va a siempre variar dependiendo de la manera de pensar de cada quien, y de la educación de cada quien, y de lo que cada quien vea y se refleje dentro de una sociedad, dentro de un estado, un país, en una institución, siempre va a variar. Entonces, ya lo último, podemos llegar a la conclusión de una definición en la que los dos acordamos sobre la justicia, que la justicia no es algo en sí fijo que es mundialmente, sino es algo que va variando entre cada persona, entre cada país, entre cada cultura, entre cada diferente opinión sobre lo que es justo para cada uno, en base a ese poder más allá que mencionamos hace rato. Ese es en realidad el término o la definición de lo que es la justicia. El concepto, sí, El concepto, correcto, sí. estoy de acuerdo. Y digo, yo sé que el término de la justicia, bueno, el concepto de la justicia es uno muy amplio, con muchas diferentes definiciones y así, pero podemos llegar a concluir que pues la justicia para cada quien es diferente, y que lo que tú piensas que sea justo no es lo mismo que lo que yo piense que sea justo. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, con esto podemos llegar a concluir que la justicia en sí es lo que hace o lo que le conviene a cada persona individualmente. Sí, quizás lo que él piense que le conviene y que le va a ayudar mayormente. Ajá. Bueno, muchas gracias por toda tu participación el día de hoy. Esto que acabamos de hacer es llamado un método socrático. Este método socrático fue creado por el famoso filósofo llamado Sócrates. No sé si lo has escuchado. Sí. Pero bueno, entonces te explico un poco qué es lo que él hacía. Lo que él hacía es que con un grupo de muchas gentes daba un tipo de entretenimiento. Lo que él hacía es que él llamaba a un experto, como lo que yo hice contigo de derecho y te pregunté sobre qué es lo que es la justicia. Él lo que hacía es que usaba este mismo tipo de muchas preguntas y respuestas. Lo que él hacía es que buscaba un concepto como muy general para la gente, que él decía que él no sabía, y que él buscaba al experto que en realidad sí lo sabía, y a través de muchas preguntas él hacía darse cuenta a este experto que él en realidad no sabe lo que él cree que sabe, y así que él propio podría caer en contradicciones y que Sócrates quedara como el inteligente. Entonces yo fue lo que hice contigo.
te llamé como el experto, yo como la persona ignorante, que tú pensabas lo que era la justicia, pero a través de muchas preguntas caíste en confusión y caíste en contradicciones en lo que tú principalmente creías que era la justicia. Ujú. Y bueno, esto es lo que hacía Sócrates en este caso, y al final lo que hacía es que, en otras palabras, hacía quedar a este experto como un estúpido Me hiciste quedar. entre todas estas personas, y así la gente iba a estar muy sorprendida con lo que hacía, iban a querer ser como él, y entonces iban a decir como, yo quiero ser como Sócrates, y por eso se iban a inscribir a todas sus clases y lecciones que él daba en su escuela, y así convertirse como él. Bueno, ya que te expliqué un poco sobre qué es esto, te agradezco otra vez tu participación y espero que tengas una buena noche. No, muchísimas gracias a ti. Gracias.